Entonces nos quedamos en esta gráfica la vez pasada, que era básicamente explicar cómo se genera la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria. ¿Cuáles serían las diferencias entre ellas? Que básicamente, resumiéndolo, la respuesta inmune primaria de tipo adquirido, obviamente esto que estamos hablando es en la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, la respuesta primaria la podemos medir a los 7 días. Se caracteriza por iniciar produciendo anticuerpos de tipo IgM y posteriormente IgG. Una respuesta relativamente pequeña en intensidad si la comparamos con la respuesta inmune secundaria. Una exposición repetida a algún patógeno o en un booster inmunológico por una vacuna, que ya veremos cómo funciona la respuesta inmune en vacunas, que es diferente totalmente genera por la exposición a un patógeno. Bueno, la respuesta secundaria dura menos tiempo en alcanzar sus niveles más altos, se brinca y ya no genera IgM, se va directamente a la producción de IgG y genera una pool determinado de células de memoria. Sería la diferencia, un pool mayor de células de memoria que el que genera la respuesta inmune primaria. Entonces, eso es algo importante tomar en consideración. Y ahora vamos a ver la forma de medir lo que sería la respuesta humoral. Ya vimos la forma de medir la respuesta celular. Decíamos que la respuesta celular la podemos medir básicamente por lo que sería el PPD. El PPD es la mejor manera. Claro, hay citometría de flujo que nos permite medir el tipo de células en la actualidad donde tengan citómetros de flujo, pero no es en general un aparato que lo tenga en cualquier hospital. Creo que aquí lo deben de estar manejando el Hospital del CIMA, que tiene muy buen servicio ahí de inmunología avanzada. Seguramente lo debe tener San José y creo que él le de pero tampoco es un aparato imposible de. Sin embargo, en hospitales pequeños pues, no se tiene la citometría de flujo. Y la forma de valorar la respuesta inmunohumoral, que son básicamente los anticuerpos, es mediante el proceso de electroforesis de zona, el medir inmunoglobulinas totales, que es algo un poco específico, el proceso de inmunodifusión radial, que también ya lo veremos, y la medición de linfocitos B en rosetas. Lo mismo que pasaba con la medición de los linfocitos T cuando se aglomeran con los eritrocitos de carnero y forman como unas palomitas de maíz. Igual, digo, así se ven en el microscopio, igual los linfocitos B forman también estas rosetas o palomitas de maíz cuando se aglutinan en presencia de eritrocitos de carnero marcados con lo que sería entonces, bueno, vamos a ver lo que es la electroforesis. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la electroforesis. La electroforesis es un proceso separativo que involucra una fase gel y la fase los geles normalmente tienen una fase sólida y una fase líquida. La fase sólida del gel es la que va a formar el entramado o el tamiz molecular que va a permitir separar a distintas sustancias en el gel, mientras que la fase líquida va a aportar más que nada cargas y alguna otra cosa que les voy a contar en otro video. Pero en este video quiero centrarme en la fase sólida. Por supuesto que la fase líquida es importante, pero quiero centrarme en la fase sólida. ¿Y por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos aquí nuestra malla, que es el gel, y nosotros queremos separar dos partículas. Supongamos que tenemos aquí la partícula roja, que es grande, y tenemos la partícula verde, que es más pequeña. Ahora, cuando estas dos partículas quieran atravesar este tamiz, constituido por la fase sólida de nuestro gel, a la molécula verde le va a resultar más sencillo atravesar el tamiz y pasar del otro lado. Es decir, avanzar en este tamiz le va a ser más sencillo. Recuerden que como esto es un gel, va a ser un tamiz permanente, una capa abajo de la otra. ¿Sí? Yo acá dibujé solamente una capa. Y además, tenemos que pensar qué va a pasar con esta partícula roja, que va a encontrar más dificultades. Aquí va a quedar entrelazada más tiempo
en esta fase sólida va a tener mayor dificultad para correr, como diríamos, en la fase sólida, y por eso va a tardar más tiempo en llegar al otro extremo. Ahora, yo nunca les dije, pero quizás ustedes se pregunten, ¿por qué es que van a correr hacia algún extremo? ¿Qué tienen de particular estas moléculas que van a querer ir a algún lado? Bueno, entonces vamos que les cuento. La idea es básicamente la misma que siempre. Las cosas tienen carga. Como las cosas tienen carga, yo puedo utilizar las leyes electrostáticas para guiarme a partir de polos positivos y negativos. Y si yo logro disponer moléculas en el medio de un gel y las dispongo en unos pocillos, es decir, si yo introduzco, ahora imagínense que esta partícula roja y esta partícula verde provienen de un zoom enorme que le hice a este pocillo que hay acá. Y ahora supónganse que la partícula roja y la verde tienen la misma carga y vamos a hacer de cuenta que esa carga es positiva para ambas. Y entonces lo positivo va a querer viajar hacia lo negativo porque hay un campo eléctrico que lo que hace es forzar a que estas moléculas se muevan en la dirección según su carga, ¿sí? Entonces las partículas que están cargadas positivamente van a querer ir hacia el polo negativo y las partículas que estén cargadas negativamente van a querer ir al polo positivo. Por eso tengo que sembrar a las partículas. Sembrarlas es introducirlas en estos pocillos que dibujé acá con rojo. Tengo que sembrarlas en la mitad, porque supongamos que las siembro a esta altura y yo tenía moléculas negativas. Esas moléculas negativas no se van a poder mover. Y cuanto mejor se muevan, cuanto más se muevan, mejor las voy a poder resolver yo en el gel. Entonces, ¿qué es lo que voy a resolver yo? Lo que voy a resolver yo son bandas en donde voy a tener separadas a las distintas moléculas que yo tenía. Recuerden que estas moléculas tenían distinto tamaño. Y esto puede sonar un poco extraño, puede parecer que los mareo un poco, pero sí, al principio les dije que se iban a separar por masa y después les dije que la carga también tenía que ver, y la realidad es que yo puedo pensar en algo que se llame movilidad electroforética, que va a estar dado por el cociente, la división entre la carga y la masa. Pensémoslo de manera sencilla. Cuanta más carga tenga una partícula, supongamos que esa carga es positiva, cuanto más positiva sea, más ganas de ir hacia el polo negativo va a tener. Y a su vez, cuanto más chica sea, si este número de masa es pequeño, mayor va a ser esta movilidad electroforética. Entonces, a razón de carga sobre masa, yo voy a poder separar estas partículas que estaban antes en mi solución, en el pocillo, en realidad, juntas, y era muy difícil separarlas por otro método. Entonces, la electroforesis es un método principalmente separativo que se utiliza normalmente en diversas ramas de la ciencia y también se utiliza como método analítico para lograr calcular ciertas cosas que vamos a ver en otros videos. Entonces, si les interesa particularmente... Perfecto, sí nos interesa, pero luego lo veremos más adelante. Y bueno, básicamente es la manera de separar proteínas, y los anticuerpos pues son proteínas. Entonces es una manera de poder delimitar las cantidades de anticuerpos, y si agregamos un antígeno a esa electroforesis, pues podemos encontrar lo que serían complejos de antígeno-anticuerpo que se pueden conglomerar en ciertas zonas, y de esa manera pues saber si está presente o un anticuerpo o un antígeno en un momento determinado. Hola, ¿cómo están? Práctica de inmunodifusión radial. Objetivos de la práctica. Primero, determinar la concentración de inmunoglobulinas G, A y M en un suero humano. Problema.
Segundo, detectar posibles aumentos o disminuciones en los valores obtenidos que puedan ser indicativos de distintas patologías. Materiales necesarios para la práctica. Un tubo de ensayo con el suero problema y un suero control. 3 placas de agarosa impregnadas con suero de conejo antiinmunoglobulina humana, una por cada tipo de inmunoglobulina. Una micropipeta de precisión para depositar ambos sueros en las placas de inmunodifusión. Una cámara húmeda para incubar las placas. Una lupa de relojero para medir los diámetros de inmunodifusión. Una tabla de referencia para poder transformar las medidas obtenidas en concentraciones de inmunoglobulinas. Se puede empezar la carga con cualquiera de las 3 placas de agarosa. Empezaremos por ejemplo por la placa para inmunodifusión de inmunoglobulina G. Los sueros control y las muestras deben estar bien homogeneizados justo antes de su utilización. Con la micropipeta de precisión tome una muestra de 5 microlitros del suero control. A continuación deposítela en un pocillo libre de la placa de agarosa. Preste atención a la carga del pocillo. Si la muestra se deposita directamente sobre la placa de agarosa, la difusión no será uniforme, alterando el resultado final de la práctica. Solo serán válidas aquellas cargas en las que los 5 microlitros de suero sean depositados íntegramente en el interior del pocillo. Repita la operación tomando 5 microlitros del suero problema en un pocillo nuevo. Repita la misma operación con las placas de inmunodifusión para inmunoglobulinas A y M, con el fin de tener cargados en cada placa un suero control y un suero problema. Al finalizar la carga de las placas, no olvide apuntar los pocillos cargados. Si es necesario, apunte también el identificador de cada placa. También es importante que apunte las concentraciones teóricas del suero control, marcadas en su etiqueta. Estas concentraciones son necesarias para determinar si la práctica se ha realizado correctamente. Una vez acabada la carga, procederemos a la incubación de las placas. La incubación durará 3 días en una cámara húmeda a temperatura ambiente. En este tiempo las inmunoglobulinas difundirán por la placa de agarosa, entrando en contacto con sus correspondientes antígenos. En el punto en el que la concentración de inmunoglobulina humana y anticuerpo de conejo sea equivalente, se formarán anillos de precipitación, visibles al ojo humano. Transcurridos los 3 días, el proceso de inmunodifusión se habrá completado. En este momento podremos medir los diámetros de los halos de precipitación. Con una lupa de relojero puede medir los diámetros de cada uno de los sueros en las 3 placas. Es importante que coloque la lupa lo más cerca posible del halo de precipitación para no producir errores de magnificación. Suele ser más sencillo medirlos por la cara posterior de la placa, enfocando hacia un lugar de color oscuro. Al finalizar debe haber anotado cada uno de los diámetros en la tabla. Cuando acabe de medir los halos, debe transformar las medidas en concentraciones. En la tabla de referencia proporcionada, busque el diámetro obtenido en la primera columna. A continuación, busque en las columnas de la derecha la concentración correspondiente de inmunoglobulina para ese diámetro. Debe repetir el proceso para cada uno de los sueros problema y sueros control en las 3 placas. Apunte en la tabla las concentraciones obtenidas. Para interpretar los resultados es necesario analizar la validez de la técnica utilizada.
Para ello calcularemos el porcentaje de desviación entre el valor teórico esperado y el resultado de nuestros controles. Permitiremos como válido durante la práctica una desviación de hasta un 10%. Las desviaciones superiores se pueden interpretar como errores en la técnica utilizada, lo cual nos impedirá automáticamente el análisis del suero problema para esa inmunoglobulina. El último paso, tras validar los controles como correctos, será el análisis diagnóstico de las concentraciones de inmunoglobulinas en el suero problema. Tomando unos valores de referencia en la población sana, podremos interpretar la presencia de patología teniendo en cuenta el patrón de exceso o defecto en cada una de las inmunoglobulinas. Muy bien, entonces eso que vimos, la inmunoelectroforesis radial, es básicamente lo que me puede generar a mí el resultado de los conteos de inmunoglobulinas cuantitativas. Porque en la cualitativa, que podría ser con la electroforesis, solamente te dicen si sí hay anticuerpos de tipo IgG, por ejemplo, contra COVID, y volvemos a ese ejemplo porque es el más rebuscado, o si sí hay IgM, pero no te dicen cuánto, nada más hicieron electroforesis. Pero si hacen inmunoelectroforesis radial, entonces lo que pueden sacar es decir exactamente la cantidad de IgM que hay, si es positiva, la cantidad de IgG. Y eso, créanme, es bien importante para saber si realmente el que un paciente tenga IgM realmente nos está hablando de que la infección aguda todavía está presente. O realmente hay IgM, pero hay una mucho mayor cantidad de IgG, y aunque están presentes las dos, realmente ese paciente ya no tiene actividad aguda. Entonces, esa es una diferenciación importante. Y como ustedes vieron, el periodo de incubación es de 3 días, por eso a veces no pueden reportar los anticuerpos cuantitativos inmediatamente. Tardan a veces 3 días algunos laboratorios en reportarlos, y por eso son más caros también, porque son como más engorrosos de hacer. Pero es importante que ustedes vieran, no tanto para que se aprendan de memoria la técnica, porque en el caso no son químicos, no son tampoco inmunólogos y no tienen por qué saberse. Pues digo, si se la quieren aprender adelante, pero no viene en el examen. Pero sí me interesa que ustedes vean por qué son tardados los anticuerpos cuantitativos, porque cuestan más cuando se los pedimos a los pacientes. Ya iremos viendo para qué pueden servir. Y bueno, esas son las maneras de medir la inmunidad celular o la inmunidad humoral de tipo adquirido. Ahora vamos a ver lo que se conoce como tal, como el proceso de inflamación. Y ya lo vimos, realmente recordarlo, ya lo vimos en patología y lo vieron, estoy seguro, los 3 grupos el año pasado, pero hay que recordar un poco sobre lo que significa el proceso de inflamación como tal. E inflamación es el acúmulo de leucocitos, proteínas plasmáticas y fluidos de la sangre en el espacio extravascular, ¿verdad?, del sitio de la infección o de la lesión. Y esa sería la definición de inflamación. Y quiero que se den cuenta que si yo, por ejemplo, tuviera aquí un borrador y borrara inflamación y nomás se quedara respuesta inmune, y si dijera respuesta inmune es igual a la acumulación de leucocitos plasmáticas de la sangre en el espacio extravascular de la infección o lesión, pues estaría bien. De hecho, sería una definición adecuada para la respuesta inmune. Por lo tanto, ya poco a poco va cayendo en cuenta en ustedes que no puede haber respuesta inmune sin inflamación, y la inflamación siempre viene detrás de una respuesta inmune. Entonces, eso es importante entenderlo. Inflamación y respuesta inmune, si no son sinónimos, están bien cercanos de serlos. Evidentemente que la inflamación pues, fue descrita por primera vez de manera clínica, con la presencia evidentemente de edema, rubor, dolor y calor. Y ya Virchow le agregó el quinto signo, que era la pérdida o la disminución de la función. Entonces, son las características del proceso inflamatorio derivado de la actividad celular, que es básicamente la liberación de histamina, lo que nos da las primeras fases del proceso inflamatorio. Y bueno, si ustedes recordarán, para que se genere ese proceso inflamatorio se requiere el acúmulo celular. El acúmulo celular está dado en gran medida
por la liberación de citoquinas o quimiosinas que son proinflamatorias o que atraen algunos leucocitos al área de inflamación, pero también por la expresión del endotelio de ciertas proteínas a las cuales se pueden pegar los leucocitos. Entonces ustedes recordarán que poníamos el ejemplo el año pasado, porque lo tomábamos del Robbins de patología. Perdón. Y el Robbins pues es muy cuate de Abbas, y Abbas tiene gráficas del Robbins y Robbins usa gráficas del Abbas. Y aquí venía una gráfica del Abbas que aparece en el Robbins, que es básicamente el proceso de rodamiento y posteriormente de la migración de las células hacia el área de la inflamación. Y ustedes recordarán que yo les decía que los leucocitos todos van a tener diferentes proteínas que se van expresando. Entre ellas, pues tienen ligandos de selectinas y tienen integrinas. Cuando tú tienes un flujo sanguíneo normal, pues el flujo sanguíneo es tan rápido que los leucocitos van por el medio hechos en friega, ¿no? O sea, no van lento, entonces casi no tocan las paredes del vaso sanguíneo. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, porque a lo mejor había aquí patógenos, aquí de hecho vemos a 2 patógenos que han sido fagocitados por un macrófago, ese macrófago libera muchas sustancias, entre ellas quimiosinas, pero también puede liberar histamina. Y la histamina lo que produce es una vasodilatación. Al haber esa vasodilatación, la velocidad del flujo o el jet central disminuye, y al disminuir, pues hay más posibilidades de que de repente un linfocito empiece a golpear, ¿verdad?, con las paredes del endotelio. Y es lo que sucede aquí. Generalmente cuando hay un proceso inflamatorio, las células endoteliales de los vasos capilares contiguos al proceso inflamatorio empiezan a expresar ciertas proteínas que se llaman selectinas. Son selectinas porque van seleccionando a las células que quieren que se queden ahí. Además, como forma constituyente, estas células endoteliales tienen algunos proteoglicanos, que en esos proteoglicanos se pueden pegar las quimios. Entonces, un leucocito que empieza el proceso de rodamiento puede, ¿verdad?, con un ligando de selectina, pegarse a la selectina del endotelio, y es como la primera parte, como la primera parada. Es decir, es como que el vaso sanguíneo le dice al leucocito, hey, aquí es donde está la inflamación. Entonces saca una manita y con esa manita la choca, ¿no? Entonces el otro se detiene, pero no mucho, porque la selectina como que no lo detiene con mucha fuerza. Y acuérdense que el jet de sangre pues los va empujando a una cierta velocidad. Entonces vuelve a rodar y eventualmente se detiene ahora sí con una selectina. En el momento en que una célula es detenido por una selectina, es decir, se detiene porque tenga su ligando de selectina que la tiene el leucocito en la selectina, en ese momento hay mensajes que van, ya saben ustedes, la activación de diferentes enzimas del citoplasma que llegan al núcleo con un factor de transcripción, entran al DNA, hacen un cambio epigenético, se lee ahí una información que después sale como RNA mensajero hacia el ribosoma, y eso va a generar que se expresen integrinas de alta afinidad, que básicamente es cambiar la conformación de la proteína que ya está en la superficie. Aquí tenemos una integrina de baja afinidad, si se fijan va como abierta. Cuando entra en contacto con la selectina, esa integrina cambia su conformación espacial y se hace de alta afinidad, de tal suerte que en el siguiente rodamiento, ahora sí se va a poder pegar al ligando de integrina que va a expresar el endotelio. Acuérdense que el endotelio expresa selectinas y expresa ligandos de integrina, y el leucocito expresa ligando de selectina e integrina, cosas diferentes. Ya se pegan, y también la unión va a favorecer que entre en contacto con diferentes quimiosinas. Y esa célula en especial tiene receptores para la quimiosina que liberó el macrófago en ese momento, entonces la unión se completa, y en ese momento hay un cambio conformacional de la célula que le permite mover el citoesqueleto y penetrar a través de las fenestras, que son los espacios que hay entre los capilares del endotelio venoso. Esto ocurre en el endotelio venoso. Acuérdense que los capilares arteriales tienen varias capas y no podría la célula salir de ahí. Salen a través de los capilares venosos, esos son los que les permiten salir a las células hacia el espacio intercelular, y ahí en el espacio ya debajo de que es lo que sería la membrana basal del capilar, pues vamos a encontrar ya el tejido, y ahí en el tejido, según las quimiosinas que hayan, pues esa célula va a llevar a cabo una acción. Tal suerte que todo esto, reproducido en grandes cantidades, pues va a ir generando un acúmulo celular.
Existen algunas citocinas que se liberan de forma inmediata ante la fase inicial de la respuesta inmune, sobre todo en la respuesta innata, y la liberan los macrófagos. Los macrófagos lo primero que liberan factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, que juntos los conocen ustedes como pirógenos endógenos. Efectivamente, se llaman pirógenos endógenos porque llegan a lo que sería el sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, desarrollan la fiebre. Esta fiebre, como ustedes ya lo están viendo, no es producida directamente por el patógeno. La fiebre es una respuesta del organismo ante la presencia del patógeno. ¿Para qué demonios nos hace sentir mal y nos hace aumentar la temperatura? Por eso tiene una función. Temperatura alta generalmente inhibe varios de los procesos que requieren enzimas, requieren trabajar a cierta temperatura de los patógenos. Sobre todo, traen la moda al sistema de replicación viral. Luego entonces, de hecho, hay artículos que decían que deberíamos de dejar a las personas con fiebre durante 2, 3 o más días, porque eso disminuiría la replicación viral del COVID-19, lo cual no suena para nada descabellado. Sin embargo, si ustedes se fijan, lo primero que a la gente le asusta mucho es la presencia de la fiebre con el COVID. Cuando ocurre eso en las primeras etapas, les decía, pues es parte de la respuesta inmune innata. Es normal tener fiebre. De hecho, la fiebre no la produce el COVID. El COVID no tiene una sustancia que vaya a tu cerebro y te dé temperatura. No, la temperatura la estás produciendo tú. ¿Para qué? Para evitar que el virus te aplique. De tomar siempre paracetamol, metamizol, quitas la fiebre y el virus se replica más rápido. Entonces, en la fase 1, tener fiebre nos ayuda, no nos perjudica. Sin embargo, la quitamos porque la gente se siente mal, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, está cansado. Entonces, bueno, ustedes han tenido fiebre, todos hemos tenido fiebre alguna vez. Digo, el que no ha tenido, pues no se lo recomiendo, pero estoy casi seguro que todo el mundo alguna vez la hemos padecido, pues es uno de la fregada. Si ustedes vieron la película del Renacido, pues ahí ven como un Leonardo DiCaprio con todas las lesiones que le provocó la osa, ¿verdad? En esa escena tan dramática donde lo ataca una osa y casi lo desgarra de la espalda. Recuerdo yo que la fui a ver al cine con mi hija, la mayor, y la número 2, que es la ruda, y la ruda, inclusive siendo muy ruda, ella me dijo, estaba preocupada, pero estaba preocupada por la osa. Había pasado a la osa y le dije, oye, pero no viste cómo dejaron al pobre el DiCaprio. Y luego ella pensó que había sido una osa real la que habían utilizado para hacer esa escena, ¿no? Estaba preocupada de que algo le hubiera pasado a la osa. Pero bueno, la osa, aparte de que molió a DiCaprio, lo hizo como quiso, pues DiCaprio se le infectaron sus heridas, tenía seguramente infecciones por estafilococo en la espalda. Cuando por fin en una de las escenas se encuentra ahí a un indígena de esa área, alguno de los indígenas del norte de Estados Unidos, probablemente ahí algún Sioux o algún Apache, pues este lo ayuda, ¿no? Y lo mete ahí en una tienda, lo envuelve en mantas y deja que tenga fiebre, porque esa era la manera en que se curaba la gente en ese entonces, no había antibióticos. Entonces la fiebre o te curaba o te mataba, pero si te curaba, pues ya te hacías más fuerte. Entonces, pues, era necesario. Se conoce como cuarentena, pero pues realmente pudiera ser menos días o más. Y si la persona sobrevivía a esas temperaturas altas, graves, que te hacían delirar y ponían loco, ¿no? Pues ya, finalmente, la temperatura alta evitaba que se replicara el patógeno y sanabas. Entonces, tiene esa función. La fiebre, recuerden, es una forma de nuestro organismo de defenderse ante la infección. Y tiene su función básicamente porque estos pirógenos endógenos entran a la circulación, llegan ahí al hipotálamo y básicamente lo que hacen es elevar el termostato por medio de la síntesis de prostaglandinas, básicamente la prostaglandina E2. Entonces, los antipiréticos inhiben la síntesis de prostaglandinas que favorecen los pirógenos endógenos y entonces, por lo tanto, disminuyen la fiebre. Básicamente el mecanismo. Por otro lado, los corticosteroides disminuyen la producción de pirógenos endógenos, entonces también pueden disminuir la temperatura. Pero si tú disminuyes la temperatura, qué padre, no tienes fiebre, pero el virus se sigue replicando en gran cantidad. Por eso en fase 1 de COVID
están contraindicados los corticosteroides. Y cuando el paciente no está desaturando, cuando el paciente apenas lleva 5, 3, 4 días de infectado, que le empieza apenas la fiebre, pero su saturación está normal, no hay inflamación a nivel pulmonar, no hay que dar corticosteroides. No están indicados ahí en fase 1 del COVID. En fase 1 del COVID está indicada la ivermectina, la acitromicina, la nitazoxanida, la ribavirina. No quieres dar nada porque no te sientes cómodo, porque todavía no hay suficiente evidencia para ello. Bueno, entonces no le des nada, pero no le des cortisona. Le puedes dar Tempra si quieres, con eso, pero basta. Cortisona ahí. Oiga, doctor, pero la cortisona he oído que salva vidas en el COVID. Claro, pero en fase 2, en fase inflamatoria, no en fase 1, que es de replicación viral alta. Entonces aquí tenemos que los pirógenos endógenos, favorecen la síntesis de prostaglandinas a nivel de las células hipotalámicas y eso eleva la temperatura. Tú das un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas como la aspirina, pues bajas la temperatura. Cuando la inflamación es local, es decir, el proceso es muy localizado, no sé que tienes un uñero, la uña se te enterró y estás teniendo esa inflamación, pero local, en tu dedo gordo del pie, pues no hay mucho problema, porque esto, de hecho, todo eso va a favorecer que lleguen células al sitio de la infección y maten patógenos. Llegan leucocitos, en fin, se activa el complemento. Todo eso tiene una función para eliminar la infección. Y a veces ni te das cuenta. Tienes un pequeño uñero en el dedo gordo del pie y se te quita solito. Y ni antibióticos tomaste. Cuando esto ocurre aquí, todo bien, sistema inmunológico. La bronca es que a veces la infección no se quita. Entonces vamos a empezar con problemas. Porque si la infección es persistente, lo vemos con COVID, llega el mentado virus, mete los neumocitos tipo 2, no se sale. Entonces empieza el sistema inmunológico a elevar más las cantidades de pirógenos endógenos, empieza a generar grandes cantidades de ellos. En COVID no solamente no se va el virus, sino que inhibe al macrófago para que no pueda producir gran parte de los pirógenos endógenos. Está el macrófago como desesperado por producirlos, de tal suerte que va a venir en una fase en la que los va a producir en gran cantidad, cantidades elevadísimas de interleucina 6, que es bien caro medirlas en sangre. O sea, si los laboratorios te miden interleucina 6, te miden interleucina 1, te miden factor de necrosis tumoral y te sale un mineral. Pero hay algo que podemos medir, que es más barato, que ahorita vamos a ver, y que indirectamente nos habla de la presencia o no de interleucina. Desde que a nivel del cerebro ya dijimos que producen fiebre, pero a nivel del hígado producen esta cosa que se llaman reactantes de fase más baratos de medir. Entre ellas, proteína C reactiva, número D, ferritina. También puedes medir protrombina. Todos estos se llaman reactantes de fase aguda. Y esos no los produce el macrófago, los produce el hepatocito, en presencia de pirógenos endógenos que sí produjo el macrófago. Entonces, estos los laboratorios te los miden más barato. Hemos visto que los niveles de interleucina 6 van directamente proporcionales a los de la proteína C reactiva. El interleucina 6 te sale el estudio en 5,000 pesos. La proteína C reactiva debe de andar, bueno, ahorita ya le subieron, ¿no? Pero debía haber andado en más o menos en 300 pesos. Mucho más económico medir la proteína C reactiva y te habla de niveles de interleucina 6 de forma indirecta. También tienen efecto a nivel de la médula ósea, produciendo grandes cantidades de leucocitos. Estos, muchos de ellos salen a circular pues, en formas que todavía no están, por así decirlo, maduras. Los niveles de interleucina 6, ojo, porque aquí Alejandro me dice los niveles de interleucina a qué son proporcionales. No de cualquier interleucina, los niveles de interleucina 6 son proporcionales a la proteína C reactiva. La proteína C reactiva se le ve igual, porque mira, ya vimos, el hígado produzca proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un PRR, es un receptor de reconocimiento de patrón, pero ahorita no me voy a meter a eso todavía para no revolverlos. Nada más estamos como en la parte general, ¿no? Y esto hace que el laboratorio sea más barato. Por eso pedimos proteína C reactiva y no pedimos interleucina 6. Pudieras pedirla, pero por ejemplo, el doctor Víctor Hugo López hizo un protocolo que publicó donde utilizaba talidomida en fase 2 de COVID y para demostrar que la talidomida funcionaba, el Talicer, él a los pacientes les medía interleucina 6. Lo demostró muy bien. Yo le dije, dejaste pobres a tus pacientes porque los tenían que pagar.
olvídale, proteína C reactiva. Eso el paciente lo paga más fácilmente. Entonces hizo un protocolo muy bonito, no sé si nos vaya a hablar, creo que nos va a hablar del jueves, y demostró cómo la talidomida disminuía la interleucina 6, una de las citocinas involucradas en la tormenta de citocinas que generan las complicaciones de COVID. Cuando ya tenemos tormenta de citocinas, entonces ya tenemos efectos sistémicos muy severos. Aquí puede no haber médico y el paciente aliviarse todo. Aquí requieres un médico. Aquí no hay un médico que conozca de sepsis, respuesta inflamatoria aguda, o de pérdida ha llevado 2, 3 clases de inmuno, va a haber broncas, el paciente se puede morir. Y lo vimos. Más de 155,000 muertos en México. Muchos de ellos muy probablemente no se hubieran muerto si hubiéramos reconocido la fase inflamatoria del COVID a tiempo. Muchos sí, con todo y que reconociéramos la fase inflamatoria se iban a morir, pero muchos no. Porque si podemos inhibir esto a tiempo, evitamos que el factor de necrosis tumoral produzca bajo gasto, haga hipotensión, que haya una vasodilatación generalizada con más hipoxemia que la que ya de por sí produce COVID. Empieza a haber elevación de la glucosa, lo cual favorece niveles altos de glicólisis, generación de algunos ácidos lácticos, generación de pH bajo, empieza a haber alteraciones enzimáticas e inclusive infecciones, coinfecciones en pacientes con COVID, que a veces son los que finalmente los llevaban a la muerte. Entonces, fíjense cómo entender el proceso de liberación de citocinas puede determinado ser la diferencia entre la vida o la muerte de un paciente. Los reactantes de fase aguda son los que medimos en el laboratorio para poder saber cuando un paciente está en una inflamación sistémica muy severa, dada por el sistema inmunológico, entre ellas fibrinógeno y protrombina. Pero también podemos medir aptoglobina, transferrina, ceruloplasmina, niveles de complemento, inhibidores de proteasa, albúmina, fibronectina, proteína C reactiva, amiloide, velocidad de cementación globular. En COVID se hicieron varios estudios, no es de que nosotros lo hayamos inventado, los artículos bien descritos, donde realmente los únicos que nos servían bien, que van en correlación al grado de inflamación del paciente, proteína C reactiva, ferritina y merodé. Medimos nosotros procalcitonina, pero la procalcitonina como tal no es tanto un reactante de fase aguda, sino que nos habla más de coinfección, infección bacteriana, aparte de la viral. Por eso lo medimos. Pero medíamos de chaser, proteína C reactiva, dimerodé, ferritina, medimos procalcitonina y medimos biometría hemática completa. Ya veremos para qué hacemos esas mediciones. El choque séptico, pues es obviamente la complicación del ciclo de la respuesta inflamatoria sistémica y después ya saben ustedes la sepsis y luego el choque séptico, ¿no? Y lo vimos en patología que no era lo mismo y que hay inclusive criterios clínicos para hacer el diagnóstico y la diferenciación y cuál era el tratamiento. Todo eso ya ustedes lo saben, pero a lo mejor quedó ahí guardado en la memoria. Pero créanme que cuando lo vuelvan a leer, les va a ser más fácil recordarlo. Ahora sí lo van a recordar porque ya lo vieron en patología. Seguro que lo saben, pero a veces es complicado sacarlo. Bueno, mucho de esa situación proviene de una respuesta inmunológica muy severa. Antes de COVID lo veíamos con las bacterias gram negativas, con la respuesta a lipopolisacáridos bacterianos. Ahora eso es un juego de niños en comparación con COVID. Y veíamos choques endotóxicos o sépticos o inclusive autoinmunes, o colapsos vasculares, coagulación intravascular diseminada, alteraciones metabólicas. COVID no hace esto, o COVID no es una coagulación porque de hecho no consume productos de la coagulación. Tú le mides tiempos de coagulación a los pacientes con COVID, están normales. Esa es una gran diferencia con el choque séptico. Pero en cambio se llenan de trombos. Hacen una generación de trombos elevadísima. El paciente con sepsis normalmente no es COVID, nos hace primero una fase de consumo donde genera grandes cantidades de trombos y después viene una fase hemorrágica porque ya se consumió todos los factores de la coagulación. Entonces empieza a haber hemorragias. Y es de qué chistoso, primero obstrucciones al flujo sanguíneo y luego hemorragias. Y hay que saber en qué fase del choque se COVID es otro rollo. COVID en la fase inflamatoria severa o persistente, lo que hace es formación de trombos sin consumo de los factores de la coagulación. Entonces,
La respuesta inflamatoria pues induce señales, decíamos, a partir de que el macrófago reconoce a un patrón molecular asociado a patógenos y en ese momento se activa y libera los pirógenos. Y decíamos, a veces podemos medir algunos, como la interleucina 6, pero se pudiera medir también el factor de necrosis tumoral. Lo miden en terapia intensiva porque es un predictor de evolución clínica del paciente con infecciones bacterianas severas, no virales. En COVID, lo que mejor te habla de la evolución de un paciente es la diferencia entre neutrófilos y linfófilos. The functioning of the human body is very complex. Our immune system protects the body against intruders, such as bacteria and viruses. The skin is an important protection device of the body against intruders. The protection by the skin can be broken, for example, by a splinter. This way, bacteria are able to intrude in our body. These bacteria are regarded as non-self substances. Our immune system will try to destroy these non-self cells. We call this an inflammatory response. We will now show you what the process of such an inflammatory response is. In our immune system, many cells play a part, among which white blood cells. An important white blood cell is the macrophage. The macrophage recognizes the bacterium as a non-self substance and engulfs it. The bacterium is slowly destroyed in the macrophage until only very small pieces are left. These little pieces of bacterium are made visible on the outside by the macrophage. This way, the other cells of the immune system are able to notice that a bacterium has entered the body. Apart from that, something else is happening. Since the macrophage engulfs the bacterium, it creates inflammatory substances. These substances are called cytokines. Cytokines bind themselves to receptors on cells. Cytokines exactly fit the shape of such a receptor, like a key in a keyhole. In this manner, the cytokine communicates to another cell. For example, a cytokine is able to warn a macrophage from the position of another macrophage that bacteria are near that have to be destroyed. This is an important step in the inflammatory response. At the point of the inflammation, the amount of macrophages then increases in order to destroy the bacteria. The macrophages are, however, not able to destroy all bacteria. The macrophages, therefore, go to the lymph nodes in our body in order to warn other cells of the immune system that an inflammatory response is taking place. These lymph nodes are important with regard to the defense of the body. Lymph nodes are information centers where cells of the immune system meet in order to exchange information. The macrophages that have engulfed bacteria at the point of the inflammation come into contact with T cells in the lymph nodes. B cells are also present there. Both are white blood cells that play an important part in the inflammatory process. T cells recognize the bacterium pieces on the outside of the macrophage. The T cells bind themselves to the and they become active. The B cells also become active. After this activation, the T cells and B cells divide until a large quantity of these cells has come into being. The T cells and B cells go to the spot of the inflammation. At the spot of the inflammation, the T cells help the other inflammatory cells to attack the bacteria as effectively as possible. This way, they help the macrophages to make more cytokines, which are the inflammatory substances, and they attack bacteria in order to destroy them. As soon as all bacteria have been destroyed, the inflammatory response ceases. In case of an autoimmune disease, the self cells and components are being attacked instead of non-self cells. The exact cause of this is unknown. In this situation, the macrophages also make cytokines. The inflammatory response that accordingly follows against the self cells is about equal to the response against the non-self cells, such as bacteria. So, in case of an autoimmune disease, the self cells are being attacked and damaged.
There are many self cells that are being created over and over again. Because of this, the inflammation does not stop, but it continues. This is what we call a chronic inflammatory response. At the spot of the chronic inflammation, many cytokines, macrophages, T cells, and B cells are present. The joint activity of these cells and substances causes damage to our body at the location of the inflammation. Muy bien, Pfizer hizo este video, el mismo laboratorio de BioNTech. Pfizer hicieron la vacuna B2, que es la que nos están poniendo, BT2, contra COVID al personal de salud. Esperemos que pues eventualmente también se las pongan a ustedes. Sí, de hecho, otra cosa que vemos ahí en COVID es la respuesta inflamatoria persistente o long haulers, que al parecer está viéndose de que el mismo organismo, una vez que ya se fue el virus, se queda como clavo en persistir con el proceso inflamatorio. No lleva al paciente a necesitar un ventilador, pero lo lleva a que meses después no pueda seguir percibiendo el olor, tenga dolores musculares, tenga neuropatías, en ocasiones hasta depresión, tenga fatiga crónica. Es complicado ver las complicaciones del COVID. Bueno, esto de la respuesta inmune y la selección clonal lo vamos a ver en el capítulo 1, páginas 4 y 5 nada más. Y luego de ahí nos tenemos que brincar al capítulo 4, la página 82, para que no se vayan confundiendo de páginas. Y vamos a pasar directamente al Kahoot de esta noche, que nos tocan células del sistema inmune. Bien.